y tercera y última videoconferencia, un tema bastante complejo nos toca analizar el día de hoy, ya que en este tema, pues la idea es que nos volvamos unos expertos en el rediseño de procesos. Estuvimos analizando las videoconferencias anteriores, la necesidad de las organizaciones de rediseñar y hoy en día pues vamos a ver cuál es la manera correcta de realizar ese diseño o esa propuesta de mejora de las organizaciones y para ello pues las empresas han sufrido cierta transición de pensamiento, lo cual los ha llevado a reconocer la importancia de ir modificando, actualizando, mejorando día con día nuestros procesos. Y eso implica que las organizaciones han comprendido que todos los aspectos que gira alrededor de sus empresas han sufrido una transición drástica. Es decir, yo les coloqué aquí los factores en la tabla que ustedes pueden observar en la presentación de lo que se pensaba hace algunos años atrás a cómo debería de verse hoy en día cada uno de esos ejes que mueven las organizaciones. Y aquí les voy a mencionar algunos. Los procesos de pasar a ser complejos ahora deben de pasar a ser simples, ágiles, rápidos, dinámicos. Los trabajos de estrechos a multidimensionales. La gente de controladora o de controlada a gente facultada, capaz de tomar decisiones, de resolver, de aportar en el momento. Las estructuras, a diferencia de ser una empresa jerárquica muy piramidal, ahora tienden a ser estructuras de equipo, donde cada equipo es multidisciplinario y resuelve oportunamente. Personales, pues ya no se tratan como trabajadores o gerentes, sino como profesionales o socios de la organización. El eje ya no está en la función que desarrolla cada puesto, sino en el proceso y el resultado que ese proceso conlleva. Es decir, la medición ahora está enfocada precisamente en el resultado y no en la actividad. El gerente pasa de ser un supervisor a ser un entrenador o un coach de su equipo de trabajo, ejecutando pues un trabajo de líder, dándole prioridad no a las finanzas, sino a las operaciones de la empresa, lo cual si las operaciones son eficientes, pues va a llevar a unas finanzas saludables y rentables para la organización. Y el eje principal va a estar orientado en el cliente y no en los gerentes o en los jefes, ¿verdad? Y los valores, pues, van a estar orientados a la productividad y no a la protección de los empleados. Entonces, si vemos esta transición, nos indica que las compañías tienen que cambiar su manera de pensar. Y cuando las empresas tomamos conciencia de la necesidad de estos cambios, tenemos que comunicar dos tipos de argumento básicamente a nuestro personal para que ellos conjuntamente con el líder de la organización o con los líderes de la empresa nos ayuden a realizar el proyecto de rediseño. Y esos dos argumentos es el que yo le llamo argumento proacción y la visión. El argumento proacción es indicarle a nuestro personal que en este momento estamos en una posición en la cual la compañía necesita hacer un cambio. Es decir, estamos hoy acá, esta es la razón por la cual la empresa no puede quedarse en esta posición, ¿verdad? Y tiene que ser un argumento muy convincente a favor de ese cambio que le transmita al personal la idea de rediseñar de una manera indispensable para que la empresa pueda sobrevivir. Entonces, ese argumento proacción le va a hacer conciencia al personal de que si la empresa no cambia y nos quedamos como estamos, siendo tardíos, ineficientes, lentos, la empresa tiende a desaparecer, ¿verdad? Y no vamos a sobrevivir en un mercado tan cambiante y competitivo como en el que estamos enfrentándonos hoy en día. Y la visión del proceso es decirles a los empleados, hasta acá es donde queremos llegar, ¿verdad? Compartirle a los empleados la meta específica por la cual ellos deben de trabajar, esforzarse y estar dispuestos a realizar ese cambio. Por lo tanto, es importante compartir con ellos ambos argumentos, tanto el argumento proacción como la visión del proceso.
Y el argumento proacción incluye básicamente 5 elementos importantes. Debe de contener el contexto comercial, el problema que se desea resolver, las demandas del mercado, ¿verdad? Que en este caso podamos estar enfrentando, el diagnóstico y el costo de no hacer nada. Entonces yo acá les ponía algún ejemplo de un argumento proacción que reúne todos esos elementos que vimos con anterioridad, el cual pues no me voy a detener por cuestiones de tiempo a leer, pero debe de ser un argumento tan convincente que nuestros empleados entren en razón en decir definitivamente necesitamos el cambio. La compañía no se puede quedar en la posición en la que está. Y la visión del proceso también incluye ciertos elementos. Debe ser concentrada en la operación de la compañía, debe de contener los objetivos, los cuales deben de ser medibles, ¿verdad? Mesurables, y debe de también incitar al cambio de los estándares de la competencia en la industria en la que la empresa se desarrolla. Y aquí les ponía yo un ejemplo de una visión clara con estos 3 elementos que acabo de mencionar. Por ejemplo, entregaremos el paquete antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Es decir, estamos haciendo referencia a la operación de la compañía, que en este caso es la entrega del paquete, tiene un objetivo medible, ¿verdad? Con una hora específica y un día específico, y estamos cambiando los estándares de la competencia porque estamos llevándolo de tiempos largos a entregas exigentes, ¿verdad? Y tal vez la competencia tiene un estándar de productividad mucho más largo que el nuestro y nosotros estamos obligándolos a reducir ese tiempo o estamos saliendo de ese contexto y estamos reduciendo nosotros el tiempo de entrega. Entonces, esta visión de ese proceso hacia donde la compañía quiere llegar incluye los 3 elementos importantes que toda visión del proceso debe tener. Ok, vamos a ver también las fases de ese análisis para poder desarrollar la propuesta de mejora a la directiva. Y esa propuesta de mejora lleva varios pasos que de hecho yo se los solicité en el proyecto final. Entonces, el paso 1 es la preparación. ¿Y qué es la preparación? Incluye el reconocer la necesidad de promover ese esfuerzo que se va a lograr a través del Consejo Ejecutivo de la compañía, quienes deben de tener un compromiso directo en cuanto a la operación de la organización y deben de también seleccionar o constituir y al mismo tiempo capacitar un equipo de reingeniería que es el que se va a encargar de hacer toda la reingeniería o el rediseño de procesos. Entonces, de alguna manera, la etapa de preparación nos va a permitir realizar el rediseño del proceso con un plan establecido y con un compromiso que va a emerger desde la dirección de la organización, desde el ápice estratégico, que es la punta del iceberg en la pirámide organizacional, hasta la base de la organización. Y si eso no lo planificamos, si no lo visualizamos o lo preparamos bien en esta primera etapa, se nos va a complicar el proceso. Entonces, debemos de lograr ese compromiso de la directiva y seleccionar un equipo capacitado, empoderado, que es el que va a llevar a cargo el proceso de reingeniería. Luego de que ya terminamos esa fase de planificación y de preparación y tenemos ya claro por qué debemos de hacer el rediseño, cuál es la visión de ese rediseño y hacia dónde queremos llegar y quién lo va a ejecutar, entonces iniciamos con la fase de identificación, la cual conlleva el comprender el modelo de negocio con los diferentes procesos que por supuesto deberían de estar orientados al cliente. Es decir, en esta etapa de identificación, básicamente lo que hacemos es identificar lo que hablábamos la semana pasada, la cadena de valor de la empresa y los ángulos que se necesitan modificar de fondo y que de alguna manera pueden ser enriquecidos de acuerdo a las necesidades precisamente del cliente. Entonces, en esta etapa de identificación, nosotros debemos de realizar ciertas tareas y yo les especifico en cada una de las etapas qué tareas son las que debemos de hacer. Es decir, acá identificamos a nuestros clientes y sus necesidades, y estoy hablando tanto de los clientes internos como externos.
Identificamos los procesos principales de valor para el cliente, que si ya lo hicimos en la etapa de la cadena de valor, pues ya tenemos esa fase ganada. Definimos y medimos el rendimiento de cada uno de esos procesos. Definimos las entidades con las cuales se relaciona directamente el proceso, es decir, las entidades externas que pueden participar en el proceso y que en algún momento pueden interferir el flujo de información del proceso. Analizamos también el uso de recursos que el proceso conlleva y fijamos las prioridades del proceso, es decir, mido el impacto sobre las metas y prioridades de la organización, y el impacto lo mido básicamente en 3 rangos: en la contribución que tiene ese proceso a alcanzar las metas de la empresa, en la magnitud en la cual el proceso abarca una serie de recursos que consume o utiliza, ¿verdad? Si el proceso consume demasiados recursos, pues su magnitud es bastante amplia y por lo tanto debo de buscar algún tipo de ahorro o minimización de costos si considero que eso aplica. El alcance también es importante definir en cuanto a las prioridades, en cuanto al tiempo, el costo, el riesgo, el impacto social implícito en la reingeniería. Eso es bien importante. ¿Hasta dónde va a alcanzar el rediseño del proceso todos estos factores en cuanto a tiempo, costo y riesgo, y el impacto social que va a tener en el recurso humano el cambio que estamos proponiendo? Entonces, es importante identificar estos 3 impactos del proceso, ¿verdad? Ok. Dentro de esta validación o identificación de los procesos, me debo de hacer una serie de preguntas para verificar qué tan válido es ese proceso dentro del logro de los objetivos y de la satisfacción de las necesidades de mis clientes. Y aquí les puse algunos ejemplos de preguntas que me pueden ayudar a hacer esa validación. Por ejemplo, ¿es necesario este proceso dentro de la compañía o lo puedo eliminar? ¿Qué pasa si lo quito? ¿Verdad? ¿Sucede algo? ¿Se mueve algún resultado? ¿Existirá una mejor manera de resolver este problema? ¿Qué pasaría si no hacemos esto? ¿Verdad? ¿Podemos cambiar este proceso por otro? ¿Será más eficiente contratar externamente la ejecución de este proceso, es decir, externalizarlo? Este tipo de preguntas, como les decía, nos permite validar la existencia y la necesidad del proceso, siempre enfocado al cumplimiento de objetivos de la empresa que deberían, como insisto, estar orientados a la satisfacción total de nuestros clientes. Lo cual, por cierto, veo que lo enfocaron bastante bien en el foro, pues todos los argumentos y los comentarios que ustedes me expusieron iban 100% orientados a la satisfacción de los clientes, y ese es precisamente el objetivo del rediseño y de la reingeniería, para verificar que algo estamos haciendo mal y que el cliente no está recibiendo el resultado y la expectativa que él tenía no fue cubierta. Ok, entonces pasemos a la fase 3. Preguntas, dudas antes de entrar al desarrollo de la visión del proceso como fase 3 en lo que acabamos de ver hasta el momento. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Adelante. Gracias. Fíjese que tengo dudas con respecto al argumento proacción. No sé si nos puede ampliar un poquito sobre ese tema. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. El argumento proacción es bien importante que esté claro desde el principio, porque, como yo les comentaba, indica el por qué la organización se vio en la necesidad de hacer una reingeniería o un rediseño de procesos. Es decir, aquí es donde le decimos a nuestro personal: señores, no podemos seguir como estamos. Tiene que ser un argumento lo suficientemente convincente y que transmita al personal la idea de rediseñar, como yo les comentaba hace un momento. De alguna manera transmitirle al personal que si la compañía no rediseña, la empresa corre peligro de sobrevivir en la industria en la cual se está desarrollando. Y si gustan, para
pues que nos quede un poco más claro, yo les puse acá el argumento pro acción de una farmacéutica donde dice, estamos decepcionados por el largo tiempo que necesitamos para desarrollar y registrar nuevas drogas en los Estados Unidos y en otros mercados internacionales importantes. Nuestros principales competidores tienen ciclos de desarrollo mucho más cortos porque han establecido organizaciones globales integradas de I+D a gran escala, altamente flexibles, que operan con un conjunto de prácticas de trabajo y sistemas de información uniformes. La tendencia competitiva es contraria a nuestra familia de organizaciones de I+D más pequeñas e independientes localizadas en diversas compañías operativas descentralizadas alrededor del mundo. Tenemos fuertes incentivos competitivos y económicos para pasar lo más pronto posible a un modelo de operación globalmente integrado. Cada semana que ganemos en el proceso de desarrollo y registro extiende la vida comercial de nuestras patentes protectoras y representa como mínimo $1 millón adicionales al año de utilidades antes de impuestos por cada droga de nuestro surtido. ¿Qué hizo en este caso la compañía farmacéutica? Con este argumento de acción muy detallado, lo que está transmitiendo es la importancia de trasladarse a ese modelo de operación global, como ellos le llamaron, para poder agilizar los procesos que ellos tenían para autorizar los registros de las nuevas medicinas. Y tengo que argumentar a mis empleados por qué es importante, qué está haciendo la competencia, que yo no lo estoy haciendo y que si no lo hago me van a sacar del mercado, y qué beneficios voy a obtener al hacer el rediseño. Entonces, cuando yo establezco este argumento, que le llamamos argumento pro acción, engancho al personal, convenzo al personal de la importancia y la necesidad de reestructurar mis procesos, de rediseñar mis procesos, ¿verdad? De alguna manera estoy vendiendo el proyecto y convenciéndolos a ellos con argumentos sólidos de que es necesaria la reingeniería. No sé si le quedó claro. Sí, licenciada, muchas gracias, muy amable. Ok, para servirle, con mucho gusto. Ok, entonces, continuando con el contenido, la etapa 3, luego de que ya hicimos nuestra presentación o nuestra preparación, luego identificamos los procesos, ahora tenemos que desarrollar esa visión del proceso, es decir, hacia dónde quiero yo llevar al proceso. Y en esta etapa lo que defino precisamente es la orientación que le deseo dar al proceso, de tal manera que se va a producir un avance en el rendimiento de la empresa. Es decir, si yo voy a dejar a la compañía en el mismo nivel donde estoy, mejor no rediseño, solo voy a perder tiempo, recursos, plata, ¿verdad? Yo tengo que demostrar que la compañía va a tener un avance importante en sus resultados al momento de rediseñar. Y en esta etapa, pues voy a identificar los sistemas que apoyan cada uno de los procesos, la información y el flujo que esa información tiene a través del proceso, si existen autorizaciones, tecnología, firmas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pueda implicar el desarrollo de esta visión, hacia donde quiero llevar el proceso. Y aquí tenemos que realizar algunas tareas específicas en esta fase. Primero tengo que entender la estructura del proceso, es decir, los pasos que el proceso sigue y desde dónde el proceso inicia hasta dónde termina. Y eso conlleva entender su flujo e identificar las actividades de valor agregado del proceso. Y también es importante en esta fase hacer ciertas referencias de rendimiento, es decir, un análisis de las mejores prácticas que ese mismo proceso pueda tener en otras empresas o instituciones similares a las mías, lo cual llamamos benchmarking. Determino los impulsores o limitantes del proceso que vimos la semana pasada y capacitaciones. Obviamente los despidos que van a haber implícitos deben de estar considerados y de alguna manera mermar y diluir el impacto que va a tener en el personal esos despidos. Van a haber acciones que deben estar bien planificadas y definir esos perfiles de puestos en base a la reingeniería
y a los nuevos procesos, definir esa reorganización. Por lo tanto, todos estos aspectos están muy relacionados con el Departamento de Recursos Humanos de la compañía, el cual debe estar directamente amarrado con el consejo directivo que va a llevar a cargo el proyecto de rediseño, ¿verdad? Porque todos estos impactos en el recurso humano deben de ser muy bien manejados para que el resultado no se vuelva algo inmanejable, que llegue a desestabilizar el clima organizacional, que llegue a desmotivar al equipo, que llegue a afectar la afiliación con el proyecto, la fidelidad del empleado con la empresa, todos esos factores que son sumamente importantes y que deben de ser muy bien manejados por un experto en recursos humanos, deben de ir de la mano con el equipo que va a rediseñar, ¿verdad? En esto quiero hacer mucho énfasis porque es uno de los paradigmas más difíciles de vencer en cuanto al efecto que pueda tener en el recurso humano el rediseño, porque como les mencionaba, pues van a haber afectados en el proceso que de alguna u otra manera van a tener que salir de él, y si esto no se maneja adecuadamente puede volverse un caos para la compañía, ¿verdad? ¿Qué tareas hago entonces en ese diseño social? Pues para evitar que suceda ese desplazamiento masivo del personal, yo debería de facultar a todas las personas que tienen contacto con el cliente y de alguna manera capacitarlas y darles la autoridad y la responsabilidad para que estas personas tomen decisiones. Definir la matriz de cambio de los nuevos puestos versus los antiguos, ¿verdad? Eso es algo que me va a ayudar a planificar cómo manejar el tema del recurso humano, identificar nuevas características y competencias de los puestos que voy a necesitar de acuerdo a la ingeniería, redefinir una estructura organizacional, las necesidades de capacitación, planes de carrera e incentivos, todo eso desarrollado en base a los nuevos procesos. Pero es bien importante tomarnos el tiempo de evaluar el tema del recurso humano. Y la fase 6 en el proceso de rediseño, perdón, es la transformación, que en esta etapa pues se van a realizar las pruebas piloto para implementar el proceso rediseñado. Y también implica realizar ciertas tareas. Por ejemplo, tengo que evaluar al personal actual, es decir, sus destrezas, sus conocimientos, sus aptitudes, su orientación, el grado de conformidad o inconformidad con el cambio, para pues decidir si esa persona puede o no continuar o debe o no continuar dentro del proceso. Elaborar pruebas del, ¿verdad? Datos de flujos de información, capacitar al personal en los nuevos y su responsabilidad, poner el nuevo proceso a prueba, y esto se recomienda que sea en un área limitada en la cual se puedan identificar las mejoras y correcciones sin poner en riesgo toda la implementación del proceso. Y de alguna manera eso nos va a permitir corregir las fallas e ir descubriendo con esa prueba piloto la forma de ir controlando los cambios que el nuevo proceso amerite, ¿verdad? Implementar una cultura de mejora continua, lo cual pues eso me va a ayudar a que la organización tome el rediseño y los cambios como parte de los valores de la empresa. Ok, luego de estas 6 etapas, es importante estar conscientes que el rediseño va a implicar vencer ciertos paradigmas o ciertas costumbres o pues conductas que muchas veces las tenemos arraigadas por antigüedad, por comodidad dentro de la compañía, y que debemos de estar conscientes que el rediseño puede obligar a cambiarlas. Y aquí las puse algunos de los paradigmas más comunes en los rediseños. En cuanto a, por ejemplo, que la información puede aparecer solamente una vez en el empresa, lo cual no es cierto. La información va a aparecer las veces que sea necesario. Que únicamente los expertos pueden realizar el trabajo complejo, tampoco es cierto. Si contamos con equipos multidisciplinarios, pues al final yo voy a ser una persona que voy a manejar toda la gama de información
de la compañía y por lo tanto un generalista también puede volver a realizar un trabajo experto. Los negocios tienen que elegir entre centralizar y descentralizar. Y tampoco es cierto, la reingeniería puede obtener los mejores resultados de ambas políticas, tanto la descentralización como la centralización de actividades. Los gerentes toman decisiones. Al hablar de empoderamiento, pues estamos claros que la toma de decisiones se diluye y que es parte de hoy en día de todos los puestos, tanto a nivel operativo como a nivel gerencial en una empresa, ¿verdad? Quien hoy en día no toma una decisión, no resuelve, no aporta, no agiliza el proceso y por lo tanto no es rentable para la empresa. Entonces debemos de aprender a tomar decisiones. El personal que trabaja fuera de la empresa necesita una oficina, recibir y recuperar y transmitir información, no necesariamente. Hoy en día, pues hay muchas empresas que trabajan in-house y que lo pueden hacer a través de la tecnología y de trabajar inclusive vía virtual. De hecho, pues nosotros somos un ejemplo de ello. El mejor contacto con un comprador potencial es el contacto personal, no necesariamente. El contacto puede ser a través de un dispositivo como la computadora, como la tablet, como el celular, pero si el contacto es eficaz, logramos el resultado. Los planes se revisan anualmente, podíamos decir anteriormente, ahora sabemos que los planes deben de revisarse de forma periódica. Estos son algunos de los paradigmas que podemos ir venciendo al momento de ir haciendo el rediseño. Y quiero compartir con ustedes algunos principios de clase mundial que es importante que tengamos también en cuenta al momento de rediseñar. Debemos de eliminar todas aquellas barreras que perjudiquen el flujo continuo del trabajo. Y barreras, estoy hablando de barreras culturales, geográficas, tecnológicas, de información, de sistemas, cualquier tipo de barrera que impida el flujo del proceso, debo de eliminarlo, porque eso implica que el proceso va a sufrir otra vez interrupción, va a volverse tardío, ineficiente. Tengo que organizar, más bien la organización debe de estar enfocada siempre a los resultados, no a las actividades. Es decir, los jefes que constantemente están atrás de sus colaboradores revisando las actividades, en lugar de promover el resultado, entorpecen, ¿verdad? Yo como líder, como jefe, como gerente, debo de dejar que mi empleado trabaje, ¿verdad? Para eso lo hago empoderado, responsable, con iniciativa, con proactividad y voy a evaluar el resultado. Esa debe de ser la filosofía. Otro principio importante al momento de hacer rediseño es incorporar la calidad desde el principio, es decir, blindar los procesos contra cualquier error y captura de información en la fuente. Y esto implica que el proceso se debe de cumplir de forma adecuada. Y cuando hablo de forma adecuada, estamos queriendo decir que es la forma que determina el requisito de cumplir las expectativas del cliente externo en el primer intento. Si yo cumplo la expectativa de mi cliente a la primera, entonces estoy haciendo el proceso de forma adecuada. Si tengo que hacer un reproceso, si tengo que volver a llamar al cliente, si tengo que de alguna manera redefinir algo, pues eso es un indicador de que no lo estoy haciendo tan bien, porque no lo pude hacer en el primer intento. Y también es importante normar el proceso, garantizar el cumplimiento de todo conforme a lo que a la forma adecuada que se ha establecido. Por lo tanto, esa norma indica establecer una política que va a enmarcar la conducta de todo el personal dentro de determinado proceso. Los sistemas de retroalimentación inmediata deben de ser de forma visual. Debo reducir al mínimo el tiempo de preparación de una actividad, de eso se trata. Los trabajadores, como insisto, deben de ser multifuncionales, multidisciplinarios. Yo tengo que tener la capacidad de resolver cualquier situación que el cliente me enfrente, me pregunte.
Tiene que haber una sensibilidad personal hacia la cultura de cambio y estar conscientes que hoy en día en las organizaciones lo constante es el cambio. Hoy hacemos las cosas de una manera y esta manera, pues tal vez el día de mañana ya no va a funcionar y la tenemos que cambiar y debemos de estar conscientes y abiertos a que eso va a suceder de esa forma y que voy a tener la mejor actitud para, para adaptarme a esa situación. Tener cuidado con los cambios que se convierten en para mientras, lo voy a hacer así y después lo cambio, porque esos para mientras suelen convertirse en la organización en un para siempre y ya nunca se cambian, ¿verdad? Y se dejan así durante años y forman parte de los benditos paradigmas que después cuesta romper. Otros de los principios importantes que debo de tener en cuenta al momento de rediseñar es que no hay vacas sagradas. Este término de vaca sagrada se utiliza mucho en mercadotecnia cuando definimos un producto el cual es intocable, es infalible, es el producto estrella, ¿verdad? Y en el rediseño este concepto es totalmente lo contrario, es decir, no hay vacas sagradas, no hay un personal intocable, no hay un cliente intocable, no hay un sistema intocable, infalible, todo se puede cambiar, todo se puede cuestionar. Por lo tanto, inclusive las ideas que son aportadas por nosotros mismos pueden tener un cambio. Muchas veces, como nosotros somos los que las aportamos, pues decimos, bueno, dejémoslo porque yo fui el creador. Pero si esa idea funcionó en su momento, pero ahora ya no funciona, usted tiene que ser lo suficientemente maduro para aceptar que su idea ya no funciona y que debemos de cambiarla, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro que no hay vacas sagradas en el rediseño. Todo puede ser modificado, ¿verdad? Desde una persona, es decir, si esta persona no se adapta, pues tiene que salir del rediseño, hasta una máquina, un sistema, una ubicación, ¿verdad? El aspecto que se necesite modificar. Por lo tanto, todo puede mejorarse, ¿verdad? ¿En base a qué? A la función del cliente. ¿Le sirve al cliente que yo lo haga de esta manera? Si no le sirve, ¿por qué no cambiarlo? Si al que debo de beneficiar al final es a mi cliente, porque si mi cliente está contento, eso me va a garantizar que me va a seguir buscando a mí versus la competencia y que yo voy a tener entonces mayores ventas, mayores incrementos, mayores utilidades, ¿verdad? Entonces todo, recordemos, debe de estar orientado al cliente. ¿La responsabilidad es individual o es una responsabilidad de equipo? ¿Verdad? Es importante determinarlo porque pues también es importante definir responsabilidades dentro del rediseño. Es básico fijarnos metas ambiciosas, ¿verdad? Envisionar las mejoras, es decir, buscar siempre una visión clara de hacia dónde quiero otra vez llevar a la organización. Y debemos de obviamente ser felices en la organización, pero no conformes. La gente de mejora continua nunca para, siempre piensa que lo que está haciendo puede mejorarse y que si hoy lo hacemos de una manera, podemos mejorar esa manera en busca de la satisfacción total de nuestros clientes. Entonces, eh, esto de la visión, y ahí me voy a detener un ratito, eh, la organización lo debería de tener claro desde el momento en que la empresa planifica. Es decir, cuando nosotros hacemos una planeación estratégica en la organización y analizamos esa planeación, la cual está conformada por los primeros 5 planes de la pirámide organizacional, que es la misión, la visión, los valores, los objetivos y las estrategias. Desde ahí, desde el momento en que las compañías planifican estratégicamente, deberían de tener clara cuál es la visión del negocio, es decir, yo fundador, yo socio, yo accionista, yo gerente, que tengo a cargo la estrategia de la empresa, que tengo a cargo las decisiones importantes de la compañía, deberían ir orientadas a una visión y esa visión es determinada por ese equipo ejecutivo llamado junta directiva, gerente general, socios, que saben
pues si no con exactitud, perfección, tienen una idea muy clara de hacia dónde quieren llevar a la compañía, de qué es lo que esperan o dónde esperan ubicarse dentro de la postura competitiva del mercado en el cual se desarrollan. Por lo tanto, si yo como empresario, como líder, tengo clara esa visión empresarial, pues va a ser más fácil trasladar esa visión a la parte del rediseño de los procesos. Pero si yo no sé exactamente hacia dónde quiero llevar mi negocio, dónde me visualizo en el largo plazo, pues es un poco complejo pensar en visionar esas mejoras, porque pues cualquier cosa me va a parecer bueno, cualquier cosa me va a parecer que cumplió el objetivo, pero no necesariamente me va a llevar a cumplir ese lugar que quiero tener en determinado tiempo. Entonces es bien importante que las compañías, previo a pensar en un rediseño, cuenten con su planeación estratégica, ¿verdad? Definan estratégicamente a nivel general hacia dónde quieren llevar a la organización, porque insisto, el rediseño de procesos y la visión de ese rediseño debe responder a la visión general de la compañía, ¿verdad? Entonces debemos de orientar esos recursos, ese enfoque hacia esa visión general. Porque si no, pues estamos caminando y nadando contra la corriente y tal vez el equipo de rediseño se quiere ir por un lado y la gerencia general o la junta directiva está pensando caminar por otro. Entonces debemos de hacer esa sinergia y empatar los intereses de ambos proyectos. Y por último les puse acá que el proceso de rediseño o el proyecto de reingeniería, como le queramos llamar, pues debe de incluir varios aspectos al momento de presentar el documento como tal. Debería de incluir el objetivo del proceso, ¿verdad? Realmente qué es lo que espero lograr, un objetivo general y objetivos específicos del proceso de rediseño, el alcance, donde inicia y donde concluye ese proceso, ¿verdad? Hasta dónde pienso yo abarcar el rediseño de la empresa, las definiciones o terminología que voy a utilizar dentro del proceso, porque recordemos que las personas que van a estar involucradas en la aplicación de ese rediseño, pues tal vez se van a perder en algún momento con la nueva terminología a utilizar dentro del nuevo sistema o proceso que se va a implementar. Entonces es importante hacer como un guión, ¿verdad?, de esa terminología que se va a utilizar. Las normas o políticas de ejecución, es decir, los criterios de decisión que garanticen que el proceso no va a sufrir desviaciones, que fue lo que vimos hace un momento en las normas, ¿verdad?, de clase mundial, donde hablábamos de blindar el proceso, y un proceso se blinda a través precisamente de esas normas, políticas y controles que van a enmarcar las decisiones y el comportamiento y la conducta de todos los involucrados en la ejecución del proceso. Entonces es importante contar con esas normas y políticas porque eso nos va a permitir que todos nos enmarquemos en esa conducta y no que cada quien haga lo que quiera dentro del proceso. Debe también incluir el procedimiento detallado con sus actividades, responsables y tiempos de ejecución y el diagrama del flujo de proceso que se ha rediseñado, ¿verdad? Esos son los elementos que debería de incluir un proyecto de rediseño. Ok, jóvenes, ¿dudas o preguntas en los últimos 5 minutos? De mi parte ha sido todo en cuanto al contenido. No sé si ustedes quisieran comentar o preguntar algo. Un ejemplo, en el caso de la automatización, en el caso de la tecnología, cuando se habla de ventas por redes sociales o por Facebook, por ejemplo, el chatbot es una herramienta de tecnología en el rediseño de procesos. Sí, correcto, es una herramienta de tecnología, así es. De hecho, el 100% de rediseño de procesos te va a requerir nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Es muy difícil rediseñar sin tecnología.
¿Alguna otra pregunta? Y obviamente eso disminuye el tiempo del proceso narrado, ¿verdad? Para efectivizarlo. Sí, de hecho, eso deberíamos de buscar al momento de automatizar y de involucrar tecnología en el proceso, ¿verdad? Si nos tardamos una semana en entregar un producto, yo voy a automatizar ahora la facturación y el despacho, pues voy a reducir la entrega de esa mercadería a 24 horas, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces sí debe de verse reflejado en la minimización no solo del tiempo, sino del costo y los recursos de utilización de ese proceso. Ese proceso debería de ser mucho más rápido, más efectivo y más barato. Por lo tanto, la tecnología es una herramienta vital en la automatización en el rediseño de procesos. De hecho, las organizaciones que venden sistemas como el SAP son organizaciones especialistas en rediseño. Ellos a lo que se dedican es a rediseñar los procesos para lograr automatizar la mayoría de porcentaje de actividad. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Dentro del rediseño, la tecnología el costo de la tecnología lo podríamos diluir, porque pues un programa tecnológico o algo que nos sirva para automatizar el rediseño que estamos proponiendo, pues puede ser bastante elevado. Es una excelente pregunta. De hecho, uno de los paradigmas, te diría yo, que es difícil vencer a nivel gerencial es precisamente la inversión en tecnología, porque estos sistemas generalmente son costosos y la recuperación de la inversión no es inmediata, ¿verdad? Tenemos que ver el resultado a un mediano o largo plazo de la automatización del proceso y por lo tanto no puede cargarse o no debería de cargarse la inversión de un sistema o de una automatización a un proyecto de rediseño porque lo vas a asfixiar, ¿verdad? Entonces es muy buen punto lo que tú mencionas, que sí es importante que la gerencia financiera, conjuntamente con la gerencia general, estén claros en que el proceso de inversión se diluye, ¿verdad? Como parte del capital de la organización y de las inversiones no se dirige nunca a un proyecto directamente de rediseño porque lo ahogas. Solo con ese rubro matas el proyecto, ¿verdad? Es un rubro bien alto. Por lo tanto, la organización debería de tener la conciencia de que se va a hacer esa inversión y obviamente el resultado o la recuperación de esa inversión pues debería ir de la mano al éxito del programa de rediseño. Si el programa de rediseño de procesos es eficiente, seguro la recuperación va a estar de regreso en la compañía en el tiempo en el que se estimó. Pero no lo puedes cargar, lo tienes que diluir dentro de las finanzas de la empresa. Muchas gracias, licenciada, por su aporte. Gracias. Para servirte, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces de mi parte ha sido todo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes estas semanas. Estoy a la orden en el chat, en el GES, en mi número de celular personal, cualquier consulta o duda que tengan en relación a este tema, al proyecto final, a cualquier proyecto que ustedes consideren que les puedo apoyar, con mucho gusto estoy para servirles. Gracias. Les deseo a todos una feliz noche y nos estaremos viendo pronto. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.